¿Sabías que hubo un rey que dividió a toda la nación de Israel en dos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios eligió a Jeroboam? ¿Y cómo pasó de ser un simple siervo a un rey con 10 tribus bajo su mando? ¿Y qué lo llevó, a pesar de haber sido elegido por Dios, a construir ídolos y apartarse completamente de su camino? Hoy te contaremos una historia llena de decisiones, advertencias proféticas, ambición y consecuencias. La historia de Jeroboam no solo es parte de la Biblia, es una lección poderosa para nuestro tiempo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarnos en esta serie donde exploramos las vidas de los personajes más impactantes de la Biblia. Ahora sí, prepárate, porque esta es la historia del rey Jeroboam. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor está a punto de estallar, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta? Eso era Israel en los últimos días del rey Salomón. Yo lo vi con mis propios ojos. Lo que alguna vez fue un reino glorioso, sabio y próspero, se estaba pudriendo desde dentro. Los impuestos eran insoportables, las jornadas de trabajo interminables. Las construcciones del rey, majestuosas sí, pero alimentadas por el sudor y el agotamiento del pueblo. Muchos hablaban en secreto, murmuraban con rabia contenida, pero nadie se atrevía a alzar la voz. Salomón, cegado por su poder y por las muchas alianzas que había sellado con mujeres extranjeras, permitió que sus ojos se apartaran del Dios que lo había bendecido. Los templos a otros dioses comenzaron a aparecer como heridas en la tierra prometida. La idolatría se coló por los pasillos del palacio y se filtró en las calles de Jerusalén. Y en medio de todo ese caos, yo, Jeroboam, hijo de una mujer viuda de Efraín, servidor en medio de los proyectos del rey, nunca imaginé que sería llamado a algo mayor. Nunca imaginé que Dios mismo me estaba observando, mientras el trono de Salomón se tambaleaba. Pero fue justo ahí, en el ocaso de su reinado, cuando todo cambió. Cuando un encuentro inesperado con un profeta rasgó el curso de mi vida en dos. Nunca fui un hombre importante. Nadie me crió para gobernar ni para mandar sobre otros. Mi madre era una viuda desheredada, y yo crecí sabiendo lo que era el esfuerzo, y la mirada de quienes no esperan mucho de ti. Pero aún así, trabajaba con fuerza. Mis manos conocían la piedra, el barro y el sudor. Yo supervisaba las obras del rey Salomón en la tribu de Efraín, y por algún motivo, mi labor llamó la atención. Dicen que el rey me vio, que reconoció en mí a un hombre activo, diligente. No sé si fue eso o si fue simplemente parte del plan de Dios. Lo cierto es que me ascendieron. Y de pronto, yo, el hijo de una viuda sin linaje, me encontraba dirigiendo a los obreros del norte, gestionando las cargas que tanto pesaban sobre mis hermanos israelitas. Yo los oía murmurar mientras cargaban piedras para palacios que no podían habitar. Yo también empezaba a preguntarme, ¿hasta cuándo? Y fue entonces, que un día cualquiera, mientras caminaba fuera de Jerusalén, lo vi. Un hombre de túnica sencilla, ojos penetrantes. Ahías, el profeta. No me saludó como un extraño. Me habló como quien ya me conocía. Y sin decir una palabra más, rompió su manto en 12 pedazos. Me entregó 10, y con ellos, una promesa que me heló la sangre. Dios te dará el reino. Pero no todo, solo 10 tribus. Aquel día, mi vida dejó de ser mía. Y el miedo, junto con la esperanza, comenzaron a caminar conmigo. Yo no sabía si estaba soñando o si había enloquecido. Así dice el Señor, Dios de Israel, comenzó a hablar con una voz que parecía venir de otro mundo. He aquí que arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Él conservará una, por amor a David, su siervo. Todo en mí se revolvía. ¿Un siervo como yo, rey? ¿Tomar el lugar de la casa de David? Era impensable. Y sin embargo, lo que más me estremeció no fue la promesa de poder, sino la advertencia que vino después. Si andas en los caminos de Dios, como lo hizo David, si obedeces sus mandamientos, si haces lo recto ante sus ojos, Dios establecerá tu casa como una dinastía duradera. Lo que me ofrecía no era solo un reino, era un pacto, una oportunidad de construir algo eterno, si tan solo yo caminaba en obediencia. Pero la sombra de Salomón aún gobernaba, y las paredes hablaban. No tardó en llegar a oídos del rey lo que se había profetizado. Yo lo supe por la forma en que me miraban, por cómo callaban al verme pasar. Salomón buscó matarme. Y así comenzó mi huida, no solo del rey, sino también de mis propios miedos. Cuando el rey se enteró de la profecía, no hubo juicio, ni preguntas, ni defensa. Solo una sentencia no escrita. Mi cabeza debía rodar. Yo ya no era solo un siervo diligente, era una amenaza. Una grieta en el muro de su reinado. Él,
que había llenado Jerusalén de oro, ahora veía traición en cada rincón. Y aunque nunca le fallé, su mirada dejó claro que yo ya no tenía lugar en su reino. Recuerdo que huí en la noche, sin alardes, sin despedidas, solo con lo puesto y una promesa temblando en mi pecho. Egipto me recibió como a tantos otros antes que yo, extranjeros buscando refugio de la furia de reyes israelitas. El faraón Sisac me dio asilo, quizás por estrategia, quizás por compasión. Pero mientras los días pasaban, y yo vestía ropas extrañas y hablaba lenguas que no eran mías, me preguntaba si aquel llamado de Dios había sido un error o una cruel burla. Años pasé allá. Vi cómo el tiempo desgastaba incluso los imperios más poderosos. Y mientras el sol ardía sobre las arenas de Egipto, en Israel, Salomón envejecía, y su pecado pesaba como plomo sobre la tierra que una vez floreció. Entonces, finalmente, llegó la noticia que esperaba. Salomón había muerto. Y con él, murió también el silencio. El pueblo volvió a hablar. Las quejas se convirtieron en exigencias. Y yo regresé. No como fugitivo, sino como pieza clave en una historia que apenas comenzaba. Volver a mi tierra después de años en el exilio fue como despertar en medio de una tormenta que había crecido en mi ausencia. Salomón había muerto, y su hijo Roboam, joven y arrogante, se preparaba para tomar el trono. El pueblo, mi pueblo, vio en mí algo más que a un antiguo capataz. Me buscaron, me hablaron, me rogaron que los guiara. Fuimos a Siquelm. Allí, Roboam debía ser proclamado rey. Pero antes, el pueblo se atrevió a pedir algo que durante años solo se había susurrado: aligera la carga que tu padre nos impuso. Yo estuve allí, en medio de esa multitud expectante, y vi en los ojos de Roboam el desprecio por los sabios consejos de los ancianos. Él eligió escuchar a los jóvenes de su corte, que le decían: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Y con eso, selló su destino. La respuesta del pueblo fue inmediata. Las 10 tribus del norte lo rechazaron. Lo declararon ajeno. Le gritaron: ¿qué parte tenemos nosotros con la casa de David? Y entonces, el momento llegó. Aclamaron mi nombre: Jeroboam, hijo de una viuda, refugiado en Egipto, escogido por Dios. Fui proclamado rey del reino del norte, Israel. 10 tribus bajo mi mando. Pero la victoria trae consigo un nuevo enemigo: el temor. Y ese temor, sembrado en lo profundo de mi corazón, sería la semilla de mi mayor error. Ser proclamado rey no es lo mismo que sentirse rey. Cuando la multitud gritó mi nombre, sentí el peso del poder caer sobre mis hombros como una capa demasiado grande. Yo tenía el trono, tenía las 10 tribus, pero no tenía paz, porque Jerusalén seguía siendo el corazón de la adoración, y estaba en Judá, bajo el dominio de Roboam. 3 veces al año, mis súbditos tenían que subir allí a ofrecer sacrificios. ¿Y si en uno de esos viajes sus corazones se inclinaban de nuevo hacia la casa de David? ¿Y si el templo, con todo su esplendor, les recordaba que yo no era hijo de Salomón ni heredero de David? La promesa de Dios seguía latente, pero el miedo hablaba más fuerte. Comencé a planear, no para servir mejor a Dios, sino para mantener el poder. Decidí construir mi propio centro de adoración. No 1, sino 2. Uno en Betel y otro en Dan. Más cerca, más conveniente, más bajo mi control. Convocaría fiestas nuevas. Nombraría sacerdotes nuevos, sin importar su linaje. Cambiaría las formas, los rituales, todo. Pero en el fondo, sabía que no lo hacía por fe. Lo hacía por miedo. Un miedo disfrazado de estrategia. Un temor que pronto me llevaría a tomar la decisión que marcaría mi nombre con vergüenza para siempre. Fue una decisión que me carcomía por dentro, pero la tomé. Mandé fundir oro. No para construir el arca del pacto, ni para honrar al Dios que me había prometido el reino. No. Mandé hacer ídolos. 2 becerros. Uno para el norte, en Dan. Otro para el sur, en Betel. Y cuando estuvieron listos, me paré frente al pueblo y dije las palabras que jamás debieron salir de mis labios. He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Te suena familiar? Fueron las mismas palabras que Aarón pronunció cuando el pueblo desesperado moldeó un ídolo en el desierto. Y ahora, siglos después, yo repetía su error, pero con pleno conocimiento de lo que hacía. El pueblo aplaudió. Se sintieron cómodos. Agradecieron no tener que viajar hasta Jerusalén. Todo era más fácil, más accesible, más manejable. Yo les di una religión hecha a medida.
Sacrificio sin compromiso, culto sin obediencia, un altar sin presencia divina. Nombré sacerdotes de entre cualquier tribu. Organicé festividades parecidas a las del templo, pero vacías de verdad. Inventé una fe que no desafiara, que no exigiera. Una fe que me beneficiara. El poder me consumía. Y aunque reinaba sobre 10 tribus, ya no gobernaba mi corazón. Me había coronado rey, y me estaba entronizando como Dios. Pero el verdadero Dios no guarda silencio. Y pronto enviaría a un hombre, un profeta, con una advertencia que me helaría la sangre. Aquel día comenzó como cualquier otro en Betel. Los altares estaban preparados. El pueblo, reunido. Yo mismo estaba allí, en la ceremonia que yo había inventado. Me sentía seguro, convencido de que todo estaba bajo control. Hasta que apareció él. Un hombre extraño, de mirada firme y paso decidido. No venía a adorar. No venía a negociar. Venía en nombre del Dios vivo. Se paró frente al altar y gritó con voz potente: «Oh altar, altar. Así dice el Señor, he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, llamado Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes que ahora queman incienso, y huesos humanos serán quemados sobre ti». El silencio cayó como un manto pesado sobre todos. Yo me llené de ira. Extendí la mano y grité: «Préndanlo». Pero en ese mismo instante, mi brazo se paralizó. Quedó seco, inmóvil, como si el juicio de Dios me hubiera tocado con un dedo invisible. Y el altar, aquel que yo había levantado con orgullo, se partió en dos, y las cenizas cayeron al suelo como si el cielo escupiera mi pecado. El pueblo retrocedió horrorizado. Yo supliqué. Le rogué al profeta que orara por mí. Y lo hizo. Y mi brazo se restauró. Pero no mi corazón. Ni ese milagro, ni esa advertencia, me hicieron retroceder. Mi terquedad era más fuerte que el temor. La soberbia, más fuerte que la señal. Y mientras Dios hablaba una vez más, yo ya no escuchaba. Pensé que podía burlar a Dios. Que bastaba con silenciar a sus profetas y mantener a mi pueblo contento con altares y fiestas vacías. Pero Dios no se olvida. Y cuando su juicio llega, no avisa. Solo irrumpe. Mi hijo, Abías, cayó enfermo. Mi primogénito, el heredero del trono. El único que, en medio de todo, mostraba temor de Dios en su corazón. La enfermedad lo consumía, y yo, desesperado, recordé al profeta Ahías, aquel que me había entregado la promesa años atrás. Pero ya era anciano, y sus ojos no veían. Aún así, decidí buscarlo, pero no como rey. Le pedí a mi esposa que se disfrazara, que llevara pan, miel y tortas, y fuera como una mujer cualquiera a consultarlo. ¡Qué ironía!, ¿verdad? El rey que había desafiado abiertamente a Dios, ahora enviando un mensaje en secreto. Pero el Señor ya le había hablado a Ahías antes de que mi esposa llegara. Y su respuesta fue como una espada. El niño moriría. No por castigo, sino porque era el único bueno en mi casa. Dios no lo dejaría vivir para ver el desastre que vendría. Y eso no fue todo. La sentencia fue clara. Toda mi descendencia sería eliminada. No quedaría varón que herede mi trono. Mi nombre sería borrado como excremento se limpia de la calle. Mi pecado ahora tenía rostro, el de mi hijo. Y su muerte sería solo el principio del fin. Morí como viví, con el corazón dividido. 22 años reiné sobre Israel. 22 años tratando de sostener con mis fuerzas lo que Dios me dio por promesa. Fui testigo de milagros. Escuché profecías. Toqué el poder con las manos. Y sin embargo, fallé. Fallé porque permití que el temor al hombre silenciara la voz de Dios. Fallé porque puse mi seguridad por encima de la obediencia. Fallé porque, aun siendo escogido, elegí caminar por senderos torcidos. Cuando finalmente exhalé mi último aliento, no hubo cánticos de victoria. No hubo profetas que bendijeran mi partida. Mi nombre, Jeroboam, quedó manchado en la historia como sinónimo de rebelión y pecado. Las escrituras lo repiten una y otra vez. Y siguió los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Ese fue mi legado. No riquezas, no conquistas, no justicia. Solo un ejemplo de cómo un corazón endurecido puede arrastrar a toda una nación a la perdición. Si hoy escuchas mi historia, no lo hagas solo por curiosidad. Hazlo para recordar que no basta con comenzar bien. Lo importante es cómo terminamos. Dios me dio una oportunidad que muchos anhelaron, y la desperdicié. Tú aún puedes elegir diferente.
Y así termina la historia de Jeroboam, un hombre común, elegido por Dios para algo extraordinario, pero que dejó que el miedo lo alejara de la obediencia. Su vida es una advertencia silenciosa. No basta con tener un llamado, también hay que tener carácter, fe y obediencia para sostenerlo. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta historia. Aquí seguimos explorando las vidas de los personajes más fascinantes de la Biblia, porque en sus errores y aciertos, todavía Dios nos habla. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio, donde hablaremos de otro personaje bíblico que desafió el plan de Dios, pero también encontró redención. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el siguiente video.